Anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, queremos, Señor, al tiempo que invocamos, Señor, tu misericordia y tu gracia sobre nuestras hermanas Margarita y Marina, Señor, rogarte, Padre, que también por igual tenga, Señor, gracia, misericordia y paz para nosotros aquí, Señor, y que permitas, Padre, que este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, llegue a cada oído y a cada corazón como de parte tuya, Señor. Para esto, Señor, mis destrezas humanas, mis habilidades o mis conocimientos son insuficientes, inútiles, Señor. Por eso apelamos, Señor, a la obra de tu Santo Espíritu. Bendice tu iglesia esta mañana, Señor. Gracias por la comunión de los santos, gracias por el amor entre nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por aquellos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, tú vas a sumar, Señor, a tu iglesia, porque tú eres quien añade, Señor, a los que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, tu bendición y que nos presidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ustedes recuerdan que el apóstol Juan es el último de los apóstoles sobrevivientes, ¿verdad? Del primer siglo, de lo que viene siendo la iglesia primitiva. Consecuentemente, él tuvo tiempo de más para ver cómo comenzaron a surgir las primeras herejías en contra de la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el docetismo fue una de estas primeras. Esta, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, lo que consistía fundamentalmente en negar absolutamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo, o sea, la encarnación de la divinidad. O sea, la divinidad no tiene nada que ver con la carne, consecuentemente era imposible que Cristo fuera hombre al mismo tiempo que fuera Dios. Y el apóstol evidencia en esta carta, el apóstol Juan evidencia en esta carta, en la manera que le escribe, ¿verdad?, por lo que dice, que esto era una preocupación que estaba en su mente. El hecho de que esta herejía no siguiera cundiendo, regándose en medio de las iglesias al final del primer siglo. Consecuentemente, aquí escribe una carta que la dirige específicamente a una iglesia. Algunas personas pensarán, bueno, pero dice que es a una señora. Vamos a ver esto dentro de un momentito, ¿verdad? Pero el hecho es que en esta carta hay una serie de consideraciones y se constituye la carta en una carta de advertencia. Es como cuando tú le quieres decir a una gente, watch out, cuidado, atento, ¿verdad? Y esto es lo que precisamente está haciendo el apóstol a través de esta epístola, ¿verdad? Vemos entonces nosotros que podemos entender perfectamente bien que se trata de una carta dirigida a una iglesia. Las razones por las cuales él no especifica ninguna iglesia es seguramente porque se trata de una carta universal, o sea que podría ser aplicable a cualquier iglesia. Y el hecho de que le llame la señora elegida podía responder a diferentes motivos. Pero ¿por qué podemos nosotros pensar que ciertamente se trata de una carta dirigida a una iglesia y no a una persona de un rango importante? Bueno, fundamentalmente por la manera como termina la carta también. Observen conmigo el primer versículo, cuando dice, el anciano a la señora elegida, ¿lo ve? Y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. ¿Lo tienen? ¿Están siguiéndome? Y entonces fíjense qué interesante que al final cuando se despide, en el versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Es interesante esto, o sea, hay una elegida.
La iglesia precisamente está constituida por aquellos que han sido elegidos por el Padre, por el Señor. Entonces vemos nosotros claramente que si los hijos de tu hermana son los que te saludan y la carta está dirigida a una señora que tiene hijos también y que es hermana de aquella que le está remitiendo la carta, pues podemos deducir de una manera muy sencilla que se trata de una iglesia. En cualquiera de los casos vemos que las recomendaciones son universales, o sea, para la iglesia universal y aplicable a todos los tiempos, a pesar de que había un momento histórico específico en el cual el apóstol Juan estaba preocupado por el crecimiento de las herejías que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que lo hemos visto a través de la historia. O sea, son muchas las religiones y sectas que sencillamente niegan la realidad de que Cristo es Dios plenamente y que se encarnó tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, y que hecho semejante a los hombres padeció muerte y muerte de cruz. Y por eso precisamente tenemos un Salvador que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque padeció todo lo que nosotros hemos padecido, solamente que nunca pecó, nunca cayó en el pecado. Pero al mismo tiempo tenemos en Él un Salvador que es capaz de pagar por el pecado, que Dios no puede pagar en su naturaleza divina, pero sí el hombre debe pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso Él vino a darnos vida. ¿Cómo? Reemplazándonos, sustituyendo, para entonces poder así justificarnos. Entonces podemos entender ciertamente que se trata de una carta dirigida de una iglesia a otra iglesia a través del interlocutor que es el apóstol Juan. Nosotros vemos que este anciano, que fíjense qué interesante, que Juan casi nunca, por así decirlo, casi nunca no, por lo general no utiliza su nombre. Por ejemplo, en el Evangelio él habla del discípulo que Dios amaba, hablando de él, ¿verdad? Y aquí, ya en la postrimería de sus años, habla de él como el anciano. Y él sostiene dos cosas acá. Él dice que él sostiene el que él amaba a esta iglesia y amaba a los hijos de esta iglesia, a los hijos de esta señora. Y es interesante la expresión. Atiendan en todo momento lo que dice su palabra. Él sostiene que ama a la señora elegida y a sus hijos, pero dice dentro de qué contexto. ¿Cuál es el contexto? A ver, piensen. Lo tienen ahí delante de ustedes. Lo dice en el versículo primero. Dice en la verdad. Dice, en la verdad. O sea, él ama a la señora iglesia y ama a sus hijos en la verdad. O sea, no es un asunto de truco, ni de falsedad, ni ningún tipo de falacia, sino que ciertamente, o sea, había un amor genuino, pero un amor genuino que estaba basado fundamentalmente en la verdad. Y vamos a hablar más sobre esta verdad. Fíjense que la palabra amor y la palabra verdad, en los primeros 5 o 6 versículos aparece 5 veces cada una de ellas. O sea que hay un énfasis muy grande en la relación que hay entre el amor y el amor que tenemos que tener los cristianos, ¿verdad? Y la verdad que es común a todos los cristianos, que es a lo que se refiere acá. Pero están conmigo, ¿verdad? Me están siguiendo. Pero fíjense qué interesante el hecho de que habla de la señora elegida. Y la única manera como una persona puede ser elegida, ¿ustedes saben cómo es? Por gracia, o sea, soberanamente. O sea, Dios elige soberanamente a una persona y el que es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido elegido por Dios, extraído completamente del mundo, de la generalidad de los seres humanos, de medio de un mundo pecador para ser escogido por Él. Y Pedro habla sobre eso de una manera preciosa. Por ejemplo, el apóstol Pedro habla de los creyentes diciendo que fueron elegidos según la presciencia de Dios. El conocimiento previo de Dios, dice, para la santificación en el Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, interesante esto final que dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, Pedro está diciendo que los creyentes hemos sido elegidos por la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, simplemente por causa de su gran misericordia, con el propósito de que alcancemos la salvación que está preparada para cada uno de nosotros y que se va a manifestar en el final de los tiempos. Eso es elección. Y la elección de Dios es por gracia, por misericordia y por gracia, no por mérito. Si tú vas a ir al cielo, va a ser porque el Señor
soberanamente te elija para salvación, y esto es algo que Él determinó desde la eternidad y que sencillamente en un momento dado va a ser un hecho consumado en ti. Romanos capítulo 9 habla sobre esto de una manera todavía más categórica, cuando haciendo referencia a lo que el Señor le dice a Moisés en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo que Dios dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección es soberana y es de Dios. Y nosotros, los pecadores, lo que tenemos que hacer simplemente es clamar a Dios para que tenga misericordia de nosotros y manifieste esa salvación en nosotros, para que nosotros podamos entonces como consecuencia recibir por gracia y soberanamente el perdón de los pecados, el regalo de la vida eterna, de la salvación, y entonces de esa manera nosotros vamos a saber que hemos sido elegidos por Dios con su conocimiento previo desde la eternidad. Fíjense qué interesante. ¿Quién puede decir quién es salvo? Solamente Dios. Pero nosotros podemos ciertamente saber si somos salvos o no. Y todo dependerá de que el Señor nos haya elegido o no para esta salvación. Hablando de esta señora elegida y de sus hijos, es interesante que hace énfasis en que la señora elegida tiene hijos creyentes. Y fíjense la característica de estos hijos creyentes, para que ustedes se den cuenta de que se trata de cristianos. ¿Están conmigo todavía? Hay mucha distracción, pero vamos a tratar de concentrarnos. Fíjense, versículo 4, ¿lo tienen? Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Claro, el Señor lo había dicho muchas veces ya, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Parecería como si fuera un juego de palabras, pero no hay tal cosa como un juego de palabras. Está describiendo aquí las características de los verdaderos cristianos. La primera cosa es que andan en la verdad. Por eso dice el apóstol Juan: yo me regocijé de haber podido constatar que tus hijos andan en la verdad. O sea, los que eran parte de la iglesia eran personas que ciertamente andaban en Jesucristo. Cada vez que ustedes ven la palabra verdad, ustedes pueden sustituirla por Jesucristo. ¿Quién dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo. Cuando vemos la palabra de Dios podemos también, cuando vemos la palabra verdad, podemos también pensar en que está haciendo referencia a la revelación del Señor. Pero en este caso en particular, fíjense que habla también de mandamientos. Consecuentemente podemos hacer una diferenciación y sabemos claramente que los que andan en la verdad son aquellos que andan en Jesucristo. La vida del creyente es eso: andar tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Andar tras los pasos del Señor Jesucristo. Esa es tu vida. Porque las personas del mundo andan conforme a la corriente de este mundo, pero el creyente anda tras los pasos de Jesús, buscando, escudriñando a través de la lámpara que representa para iluminar nuestro camino, la palabra de Dios, a fin de hacer lo que conviene y de esta manera, pues, que pueda hablarse de nosotros y pueda ser una realidad el hecho de que nosotros andamos en la verdad. Y aquí, hablando de los hijos de esta señora elegida, dice que eran personas que andaban en la verdad. Y no solamente eso, sino que habían conocido la verdad. Y no solamente eso, sino que permanecían en la verdad. Y no solamente eso, sino también que estarán por siempre en la verdad. Todo esto está implícitamente indicada en estos versículos que acabamos de leer, que van desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Pero hay algo más que dice. O sea, los verdaderos creyentes no solamente andan en la verdad, andan en Jesucristo, andan apegados a la revelación bíblica. Este es su patrón, su dogma de fe y de práctica, sino que además de esto son personas que andan en amor. Y el apóstol Juan, que se describe por algunos como el apóstol del amor, ¿verdad? Aunque no podríamos decir que exclusivamente él es el apóstol del amor. El amor del Señor estaba manifiesto en cada uno de ellos, pero era una persona que manifestaba unos sentimientos muy particulares. Y en este sentido vemos que en cada una de sus epístolas, ¿verdad? Y así como en el Evangelio también pone mucho énfasis en el amor genuino que debe haber entre los creyentes dentro de una congregación. Y por eso dice acá que mucho me regocijé de que tus hijos, dice, lo he hallado algunos de ellos, dice, andando en la verdad. Pero luego habla de la necesidad que hay de que andemos en el amor.
Los verdaderos creyentes andan en el amor. Y así como el apóstol podía decir que amaba a esa iglesia, amaba a esa señora y amaba a sus hijos, ¿verdad? Así también nosotros debemos tener como móvil fundamental de acción, como motivación en nuestra vida el amor. Cualquier cosa que hagamos sin tener el genuino motivo de manifestar el amor hacia aquellas personas, hacia los demás y sobre todo hacia nuestro Señor, pues realmente es algo que es completamente inútil y fútil. O sea que el móvil de nuestro accionar debe ser el amor. No debe ser el interés, no debe ser la prosperidad, no debe ser la fama, no debe ser aquellos valores que buscan la gente del mundo, ¿verdad? Acuérdense lo que dice, el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de una manera genuina andar en amor. Por eso no voy a enfatizar mucho sobre esto porque hemos predicado sobre esto las semanas anteriores, pero debemos siempre cuestionar qué es lo que nos motiva a hacer las cosas. Y si no nos sentimos motivados a llevar adelante las cosas, evidentemente me estoy refiriendo en términos más específicos a lo que compete a la vida cristiana, pues sencillamente estamos mal y debemos de cuestionarnos a nosotros mismos en cuanto a esas motivaciones. Pero además de esto, los hijos de esta madre creyente, además de andar en la verdad y de andar en amor, andaban también, lo dice al final, versículo 6, este es el amor, que andemos según ¿qué? Versículo 6, según sus mandamientos, ¿verdad? Y es interesante, y este es el mandamiento, ¿qué dice? Que andéis en amor. Y todo esto se deriva del hecho de que tus hijos andan, versículo 4, en la verdad. O sea, andar en la verdad, andar en amor y andar en el mandamiento del Señor, según los mandamientos del Señor, o sea, según la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios. O sea, que esta era una iglesia realmente a la cual el apóstol amaba y cuyos miembros, cuyos hijos de esta iglesia, de esta señora elegida, pues ciertamente eran cristianos que daban fe por sus vidas, por el fruto en sus vidas de la presencia del Señor Jesucristo en ellos. Personas que andaban en la verdad, que andaban en amor y que andaban en obediencia a la palabra de Dios. Así somos nosotros aquí en la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén, así tenemos que ser, amén, 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 amén. Esta es una iglesia elegida por Dios. ¿No lo sabían ustedes? Es elegida por Dios, ciertamente. Si es una iglesia cristiana, cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios. Evidentemente me estoy refiriendo a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido en su corazón por medio de la fe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, estamos hablando de una advertencia. ¿Y por qué la advertencia? Porque hay un peligro inminente para el apóstol Juan. Estaba viviéndolo en sus días ya. Y dice el versículo 7 cuál era el peligro. A ver, vayan a sus Biblias. Versículo 7. La advertencia es porque muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y dice él, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los engañadores habían salido por el mundo, ¿verdad? Desde el momento que comenzó a proliferarse el hecho de que el Señor Jesucristo había resucitado entre los muertos, comenzaron las teorías heréticas para contrarrestar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él había resucitado de los muertos, sin lugar a duda. Él era Dios, Él era y probó que era quien decía ser. Y por eso también podemos confiar en Él, porque no tenemos un Redentor muerto, sino uno que vive y permanece para siempre. ¿Alguien dice amén? Amén, no sean cuajados, animen al predicador, ¿verdad? Pero más que nada, aprueben ciertamente lo que la palabra de Dios dice. Pero fíjense qué interesante el hecho de que esto que sucedió desde el principio del cristianismo en nuestros días ha ido incrementándose. El hermano Pepe hace un tiempo ya estuvo predicando sobre las diferentes sectas, los cultos distintos que hay, iglesias, entre comillas, ¿verdad? Religiones distintas. Y es un sinnúmero de ellas, son enormes. Y todas ellas tenemos que aprender a identificarlas. Y en este momento vamos a hacer una especie como de resumen de algunas cosas que debemos tener nosotros bien claras a fin de poder evaluar dónde sí está Dios y dónde no está Dios. O sea, cuáles son cultos, son movimientos religiosos que son falsos completamente. Y todas ellas tienen características que de una manera u otra coinciden con algunas cosas que vamos a mencionar a partir de ahora. Así que atiéndanlo bien, porque tal vez no para ustedes, sino para otros, ustedes puedan traerle un poco de luz si los ponen a razonar sobre estas realidades. Por lo general, los cultos o las sectas o las religiones falsas, los movimientos religiosos, organizaciones religiosas, tienen una serie de características.
En general, todas ellas, ¿verdad?, tienden a decir que son organizaciones cristianas y que se basan en la Biblia, pero sin embargo niegan o redefinen muchas de las doctrinas cristianas. O sea, dice, sí, somos cristianos, pero, ¿verdad?, y las doctrinas fundamentales del cristianismo sencillamente o le echan a un lado o tienen su propia definición de ellas. Por ejemplo, vamos a poner un par de ilustraciones que es de todos conocido, ¿verdad?, que es el caso de los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad?, y ellos se denominan como una organización cristiana, pero sin embargo niegan absolutamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos Cristo es un ser creado, realmente. Dios es uno solo, el Padre, ¿verdad?, y Cristo no es Dios absolutamente. Niegan la Trinidad en consecuencia. Los mormones, inclusive, lo que hacen con la Trinidad, ustedes saben qué es. Los mormones redefinen la Trinidad de manera tal de que el Hijo y el Espíritu Santo son personas completamente separadas del Padre. De hecho, ellos piensan que son como divinidades autónomas cada una de ellas. En fin, o sea, son tergiversaciones malignas, diabólicas completamente, mediante la cual no se niega del todo, pero al mismo tiempo, pues se está, por así decirlo, dañando, malversando, contaminando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente la fe de los verdaderos creyentes. Además de esto, las sectas normalmente se apegan a perspectivas muy particulares de lo que viene siendo el cristianismo histórico, ¿verdad? Por ejemplo, por lo general, los miembros consideran que ellos son los únicos que proclaman el verdadero mensaje de salvación. Y el exclusivismo viene a ser prácticamente una condicionante para que una persona pueda ser salva. Estos cultos y sectas, por lo general, tienen líderes que afirman ser personas que tienen inspiración divina, a los cuales Dios le habla de una manera directa y los cuales son, en consecuencia, capaces de traer nuevas revelaciones a las congregaciones. Y tenemos que tener cuidado cuando vemos personas así, que Dios me dijo, que el Señor me manifestó, que se me apareció el Señor. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la revelación completa la tenemos acá. Y dice la Escritura de una manera muy clara que sea maldito, anatema, cualquiera que añade o quite nada a la revelación del Señor. Es muy frecuente también que utilicen, por así decirlo, literatura paralela. O sea, no dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, pero hay que sumarle algunos otros textos o revelaciones que vienen a ser complementarias y muchas veces terminan como el caso de los adventistas, ¿verdad? Los adventistas prácticamente echan a un lado la Biblia y los escritos de Elena G. de White, ¿verdad?, pues son prácticamente su Biblia o su dogma de fe y de práctica. También es muy frecuente que digan y proclamen que son la única iglesia o grupo o denominación verdadera en el mundo entero, pero hay otro rasgo también que lo hemos visto nosotros evidenciarse de una manera, por así decirlo, más descarada en los últimos tiempos, y es el hecho de que tienen un interés mercurial siempre. Siempre hay un énfasis muy grande. Ayer veía yo por las redes alguien que dijo que si usted quería librarse del coronavirus era necesario que usted hiciera unas ofrendas del diezmo religiosamente. Usted lo debe haber visto por las redes sociales, ¿no? Que si usted no era capaz de ser fiel con su diezmo, usted no podía pretender la protección de Dios contra el coronavirus. Bueno, ¿verdad? Yo imagino que estaba todo el mundo en esas iglesias o esas sectas, esos grupos, ¿verdad? A mí me da trabajo llamarle iglesias. Debían estar ahí llevando sus ofrendas fielmente, ¿verdad?, con sus diezmos ahí. Hay una serie de claves que debemos hacernos, o preguntas claves que debemos hacernos siempre cuando vemos uno de estos engañadores. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo, el versículo 7 de nuestro texto. En primer lugar, ¿cuál es la fuente de autoridad para su doctrina y para su práctica? Esto es muy importante. Si los miembros dependen solamente de la Biblia o si añaden algo adicional. Y si ellos entienden que hay un líder o líderes especiales que son los que tienen la capacidad de poder interpretar los textos sagrados. Es así. Piensan que solamente ellos pueden y solamente ellos tienen la capacidad para hacerlo. Otra pregunta que debemos hacernos para evaluar a los movimientos religiosos es el hecho si el movimiento aclara de una manera enfática y afirma las enseñanzas cristianas históricas. Por ejemplo, si enseñan la naturaleza de un Dios único y verdadero y eterno, ¿verdad?, sobre su persona, o sea, las doctrinas fundamentales, la doctrina de Dios, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, enseñan sobre el plan de Dios para la salvación de una humanidad caída en el pecado, porque si no enseñan esas cosas no tiene sentido de ser la iglesia, cuya comisión o gran comisión es la razón de que nosotros no estemos en la presencia del Señor hoy día, sino que todavía estemos aquí sobre la tierra.
Otra cosa que debemos preguntarnos es cuál es la actitud que tiene ese movimiento o grupo hacia los demás cristianos o hacia los demás que creen en la palabra de Dios. Porque por lo general son personas que son solamente ellos, ¿verdad? E insisten siempre en que si tú quieres ser salvo y asegurar tu salvación, tú tienes que venir de este lado de la cancha y ponerte en nuestro equipo. Además de esto, debemos cuestionarnos cómo explican el camino de salvación. Porque hay religiones, hay iglesias, hay cultos, hay sectas que enseñan perfectamente bien que somos pecadores y que tenemos que ser salvos. Pero ¿cómo? ¿Cómo somos salvos? ¿Somos salvos por nuestras obras o somos salvos solamente por la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario? Porque el caso de los creyentes, los que hemos confiado, es precisamente en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavarnos de todo pecado. Y esto es todo, y es suficiente, y una vez y para siempre Él padeció por los pecadores. Así que es suficiente y única la salvación que Él ofrece. Otra cosa que debemos siempre evaluar es eso. Las ofertas que hacen estos grupos, estas religiones, ¿son eternas o son temporales? Porque muchas veces es cuestión de ven porque aquí tú vas a conseguir resolver tu problema. Aquí tu familia y tu matrimonio se va a enderezar. Aquí tus hijos van a ser bendecidos. Aquí tú... Y son ofertas temporales completamente. Entonces, ¿por qué le escribe esta corta carta, epístola, el apóstol Juan a esta iglesia, a esta hermana escogida, esta señora escogida y a sus hijos? Simplemente porque había mucho peligro. Y está haciendo una advertencia en cuanto a los peligros. Y el peligro consiste en que hay muchos engañadores en el mundo. Hermanos, no nos dejemos engañar. No querramos ser más buenos que Dios. Eso no es así. Tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener muy claro en qué y sobre todo en quién hemos creído. Y hemos creído en la palabra de Dios y con ello en la salvación que Dios ofrece solamente y exclusivamente a través de Jesucristo por medio de la fe en Él. De donde cada uno de nosotros lo único que podemos hacer por nuestra salvación es arrepentirnos de nuestro pecado y clamar a Dios por misericordia para que manifieste su elección. Si es que ciertamente es así para nosotros. Ahora, viene la advertencia, versículo 8, ahí está claro la advertencia, versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Esto es una advertencia, ¿verdad? Ya advirtió del peligro, ahora le dice, después de advertir del peligro, versículo 7, en el versículo 8 le dice, hey, watch out, atentos, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es interesante, el apóstol no dice para que no se vayan a desviar y se condenen, no dice, miren por vosotros mismos, le está hablando a los creyentes, a los hijos de la señora elegida que andan en la verdad, que andan en Jesucristo, ¿verdad? Que viven en amor y practican el amor y que además de esto están obedeciendo a la palabra de Dios. Y le dice, déjense atentos, ojo pelado, watch out, cuidado, ¿verdad? Obsérvense bien a ustedes mismos, dice, de manera que no perdáis el fruto de vuestro galardón. De ninguna manera está hablando de la salvación, sino de las recompensas, de la recompensa. Y quiero enfatizar esto, hermano. Yo no creo que ustedes ninguno vaya a trabajar el lunes, ¿verdad? Mañana. Mañana hay trabajo, por cierto. Sí. No creo que vaya ninguno y que cuando venga el día de pago le diga a usted a su empleador, quédate con él, no me interesa. ¿Verdad que no? O sea, ustedes van a trabajar y ustedes esperan la recompensa o el pago por su trabajo. No creo que haya ninguno aquí que le vaya a decir, no me interesa, no tienes que pagarme nada. Yo voy a trabajar sencillamente y no tienes que pagarme nada. No quiero la recompensa absolutamente. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que el trabajo en Cristo tiene recompensa. El que no trabaja para Cristo, ¿entiende? No va a recibir la recompensa porque sencillamente no ha hecho el trabajo para el Señor. Pero el que trabaja para Cristo tiene recompensa. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Sigan para adelante.
tiren para adelante, esfuércense siempre en la obra del Señor. No estamos hablando de otra cosa, de otro trabajo. Estamos hablando específicamente en la obra del Señor, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio de la salvación de las almas, de la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, fájense, esfuércense. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a recibir recompensa. Una recompensa que ciertamente es mayor que la que cualquiera pueda darnos. Un galardón que el Señor tiene en el reino de los cielos. Y esto es tema para rato. Hablar de los galardones o la recompensa del Señor, cada una de estas promesas que tiene a los siervos fieles. En Hebreos también, capítulo 6, dice la Escritura, oigan esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, Dios no es injusto, Dios no va a olvidarse de eso, que va, porque por amor al nombre de Dios, ustedes han estado sirviendo a los demás hermanos, a los santos. ¡Wow! A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la advertencia es muy clara. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. El trabajo en el Señor tiene fruto. Y saben una cosa, de lo que se trata es sencillamente de no dejarnos seducir por absolutamente nada ni nadie que haga que nosotros nos desviemos de nuestra sincera consagración a nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente nosotros terminemos recibiendo el galardón. Que llegue un día en el cual ciertamente el Señor pueda decirnos, bien hecho, buen siervo y fiel. Buena sierva, fiel, bien hecho, porque en lo poco has sido fiel y así también yo te pondré en lo mucho te pondré. Recuérdense, hermanos, todos esos pasajes que hablan sobre estas recompensas del Señor. Pero si nos dejamos seducir por engañadores, lo que está diciendo el apóstol Juan, lo que vamos a terminar nosotros es arriesgando el galardón que el Señor quiere darnos a nosotros. En otras palabras, si nos dejamos sonsacar por estos engañadores que están por todo el mundo, ¿verdad? Y que nos van a sacar o nos van a, por así decirlo, a confundir y a extraer de nuestra sincera fidelidad a Cristo y del servicio y la adoración que le debemos a Él, exclusivamente a Él, entonces vamos a terminar perdiendo el fruto de nuestro trabajo. Y esto es muy triste. Hay muchos testimonios de personas que comenzaron bien, pero no terminaron bien. No terminaron bien. Personas que en otra época eran heraldos del Evangelio y que hoy día simplemente se han dejado arrastrar por el engaño y por los intereses temporales. Así que, hermanos, la advertencia del apóstol Juan es muy clara, que mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, como dice, completo, o sea, todo lo que el Señor tiene para ti, lo puedas recibir. Fíjense, hermano, que perseverar es la clave. No se trata de correr mucho, sino de correr bien y terminar la carrera, como decía el apóstol Pablo, que era precisamente en lo que él se fijaba. Dice, echando a un lado, o sea, apartando todo aquello que se quede atrás, dice, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para eso él estaba dispuesto a despojarse de cualquier peso y de cualquier pecado que le asediase. En particular tenemos que tener mucho cuidado de que no nos desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Yo trato siempre de percibir la atención de ustedes para saber qué tan rápido debo terminar. Así que si ustedes quieren que yo termine pronto, solamente tienen que hacer así, cerrar los ojos. Y yo acabo de una vez. Ya termino. El apóstol termina con una aclaración y un consejo. La aclaración está en el versículo 9. Y dice claramente, cualquiera que se extravía y no persevera, ¿qué dice? ¿Lo ven? En la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Por si alguno está confundido, por si alguno necesita alguna aclaración, pues ahí está. Si alguien quiere ser más bueno que Dios y decir, no, pero es cierto, mira, él está en tal iglesia, o él pertenece a tal comunidad, o él practica tal secta, pero es una persona buena, él cree en Dios, él cree en Jesucristo, ella cree de verdad, además por su hecho, ten mucho cuidado, porque esto es sumamente categórico. El que se extravía de la verdad, ¿verdad? Dice sencillamente, no tiene a Dios porque no persevera en la doctrina de Cristo. Ustedes saben cuál es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es muy sencilla, la hemos dicho una vez y otra vez, prácticamente en todos los cultos la mencionamos. La doctrina de Cristo es aquella que dice que Cristo murió por los pecadores.
Todos nosotros somos pecadores, o sea que murió por mí, murió por ti. La doctrina de Cristo es aquella que dice que Él pagó en la cruz del Calvario expiando por el pecado del mundo. Y la doctrina de Cristo es aquella que dice que luego de haber pagado por nuestros pecados se constituyó en nuestro Redentor y manifiesta su poder habiéndose levantado entre los muertos, resucitando el tercer día, conforme lo dicen las Escrituras. Y esto tenemos que creerlo y tenemos que apropiarnos de ello y tenemos que decirle: Señor, pues sálvame ya que tú eres el Salvador, perdóname ya que tú eres el único que tiene el poder. Y recibir a Cristo por la fe en nuestros corazones. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía de esa doctrina, cualquiera que le añade algo, que le quita algo, pues sencillamente, ¿qué dice la Escritura acá? Dice, esta es la aclaración que está haciendo el apóstol. Dice, ¿no tiene a quién? No tiene a Dios. O sea, no se puede tener a Dios y no tener a Jesucristo. No se puede absolutamente tener a Dios y no ser un creyente convertido a Cristo. Todo lo contrario. Es imprescindible acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación del Dios invisible. Él es precisamente quien nos manifiesta la voluntad y el poder de Dios para salvación. Consecuentemente, cuando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, lo que está diciendo cualquiera que se extralimita, cualquiera que se pasa, cualquiera que se va más allá. Pablo era muy categórico. Pablo decía: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicase una doctrina diferente a la que habéis recibido, dice, sea maldito, pura y simplemente sea maldito. Y el apóstol Juan dice, estén claros en una cosa, ese no tiene a Dios. Consecuentemente tú tienes que predicarle, necesariamente tú, tienes que predicarle a tus parientes que son católicos, porque no tienen a Cristo, no tienen a Dios. Pero ¿cómo va a ser que usted diga eso? Se los digo sinceramente. ¿Cómo se ofendía aquella tía abuela mía que decía ser mi madre putativa? Cuando yendo a su casa le decía yo, pero ¿qué tú haces con todas esas velas encendidas delante de todas esas estampillas de santos? Cuando ninguno de esos mususes, esa palabra le cayó tan pesada a ella, puede hacer nada por tu salvación, solamente Cristo. ¿Pero y cómo no se lo iba a decir? ¿Cómo? ¿Cómo no se lo iba a decir? Con el cariño y el amor que le tenía. Si tú amas a tus familiares, dile que la religión católica no les va a llevar de ninguna manera al cielo. Por el contrario, les extravía del camino de Cristo, que es por fe y para fe. La salvación es por fe y para fe. El justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se gloríe. Y toda religión que enseña el camino de salvación a través de las obras no es de Dios. Pastor, qué categórico, qué fuerte. No puedo ser de otra manera. El apóstol Juan aclaraba muy bien, cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios. ¿Saben por qué menciono la Iglesia Católica? Porque la mayoría de las personas son católicas. Yo vengo del catolicismo, también todos fuimos criados en el catolicismo, pero tenemos que estar claros, no debemos de confundirnos. Muchos engañadores habían surgido en el mundo y hoy día hay más todavía. Las grandes religiones del mundo no son cristianas. Las grandes religiones del mundo no son cristianas. Cristo no vino a imponer una religión. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y alguien dice amén? Amén. Amén. A establecer su iglesia, que sí es universal, y de la cual formamos parte cada uno de los que por la fe hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Me están captando? Por eso es tan importante estar claro en estas cosas. Entonces, la aclaración es clara. O sea, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice sencillamente, no tiene a Dios y no es cristiano. Y si le amamos a esa persona, más razón todavía para nosotros pedirle al Señor que nos dé la perseverancia para una vez y otra vez testificarle sobre la verdad. Que es necesario que, abandonando todas esas viejas creencias, confíen de una vez y para siempre exclusivamente en el Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finaliza la epístola con un consejo. Versículo 10 y versículo 11 está el consejo.
Recuérdense el título del mensaje, una advertencia. ¿Ok? Y hemos visto en la advertencia el peligro real, la advertencia en sí, la aclaración que el apóstol hace y termina con un consejo. Si alguno viene a vosotros, versículo 10, y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nosotros no podemos recibir en nuestras iglesias, no podemos recibir en nuestras casas, ¿verdad?, a personas que vengan con doctrinas heréticas, a maestros para que enseñen basura. Y hoy día, ¿saben cómo se disfrazan normalmente estos falsos maestros? De consejeros, de kosher, de, ¿cómo le llaman ahora?, de influencer, a veces de médicos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquiera que no traiga la doctrina pura y simple del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no debemos darle cabida. Debemos tener misericordia hacia ellos. Cuando puedo me gusta ir al Parque de las Luces, a caminar, al Parque Iberoamericana. Y llama mi atención que hay unos orientales ahí que andan siempre con un letrero delante así. ¿Te interesa la meditación? Es increíble la cantidad de gente que para en su caminata para oír la basura que ellos le dicen. ¿Por qué basura? Porque es basura. Porque no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado. Utilizan diferentes formas de seducción, pero lo hacen de una manera constante. En nuestras congregaciones no tienen cabida estas personas, estos falsos maestros, estos anticristos. Dice todavía Juan de una manera más categórica: quien esto hace es el engañador. ¿Quién es el engañador? ¿Quién? El diablo, Satanás, ¿verdad? El mentiroso. Dice que ha sido mentiroso desde el principio. Y el anticristo, o sea, el instrumento de Satanás en contra del cristianismo. Consecuentemente, el consejo está muy claro. Debemos separarnos por motivos doctrinales. De esta manera nosotros podemos preservarnos de ser cómplices de ellos. De ser cómplices de ellos. Me viene a la mente ahora, cuando esta iglesia comenzó con un grupito que iban a un estudio bíblico en Arroyo Hondo. Y yo les predicaba el Evangelio allá y se convirtieron en un buen grupo. Entonces el hermano Pablo dijo: ¿por qué no comenzamos una iglesia hija? El misionero, ¿verdad? ¿Por qué no comenzamos una iglesia hija con este grupo? Le preguntamos al grupo y estuvieron de acuerdo en comenzar una nueva iglesia, porque ya la ICC había crecido suficiente, tenía su pastor, el hermano Nino estaba allá. Y entonces, pues, sencillamente dijo: bueno, vamos a hacerlo. Ellos estaban de acuerdo con hacerlo. Pero todo esto es solamente para que no me vaya la idea, como me pasa otras veces, que había una pareja, un matrimonio jovencito que comenzó a asistir, y con la predicación del Evangelio, ella se convirtió al Señor Jesucristo, y él se fue a sus raíces judías. Se fue a sus raíces judías, y entonces siempre que me veía me decía: yo soy judío por culpa tuya. Oye, eso me cayó a mí. Su familia era judía, ¿verdad? Pero él no practicaba el judaísmo, pero se convirtió en un serio practicante del judaísmo, y esto fue un asunto que terminó prácticamente minando y destruyendo la propia familia. O sea, se volvió un judío practicante en vez de ser un cristiano practicante. Y penoso es cuando mucha gente, ¿verdad?, queriendo ser benigno y bueno, dice que ahora se puede ser judío, como es cristiano mesiánico, como es judío mesiánico, y conjugar las dos religiones. No es posible. El cristianismo vino a echar a un lado el viejo pacto, toda la ley mosaica, todo el judaísmo religioso vino a ser sustituido por la nueva fe centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra salvífica, expiatoria, absoluta, redentora, que cumplió en la cruz del Calvario. Consecuentemente, hermanos, cuando venga otra gente con otra cosa que se parezca o parecido, sencillamente hay que decir muchas gracias, pero no me interesa. Y aquí no hay cabida. Vete para la otra manzana, a ver si por ahí alguien te abre, porque por aquí no podemos hacernos copartícipes. Una de las responsabilidades que tenemos los pastores es eso: velar por la doctrina de la iglesia, por la sana doctrina. Consecuentemente hay que tener mucho cuidado para permitir que alguien se constituya en maestro o predicador en las iglesias.
Andas en la verdad, andas en Jesucristo como los hijos de esta señora elegida. Andas en amor, siendo el amor el móvil de tu accionar, y andas en los mandamientos del Señor, o sea, en obediencia a la palabra de Dios. Si es así, pues lo que hay que estar pendiente para que nadie nos haga perder el fruto de nuestro trabajo y podamos recibir el galardón completito. Amén. Yes. 2:30. Pero yo insisto en que podemos cantar unos cuantos himnos más, ¿verdad? Y que podemos llegar más temprano también. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios nuestro, por tu palabra bendita, Señor. Una vez y otra vez, Señor, la releemos y tu Santo Espíritu, Señor, nos revela cosas nuevas en ella. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, que recibamos el galardón completo, Señor. Y esto lo hacemos con humildad, porque sabemos que si llega a ser así, Señor, no será fruto de nosotros mismos, Señor, de nuestra simplemente voluntad o fidelidad, sino de tu gracia y tu misericordia obrando en nosotros. Mira, Señor, que aquí hay algunos que todavía, Señor, están confundidos y que no ven maldad, Señor, en estas doctrinas en las cuales hemos nacido, heréticas completamente, que le restan poder, Señor, a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que quieren ayudarte a ti, oh Dios, para la salvación de sus almas. Permite, Señor, que de una vez por todas se declaren, Señor, en bancarrota espiritual, y que de una vez por todas, Señor, clamen a ti para que tú, Señor, les dé la riqueza del perdón y de la vida eterna. Si esta mañana tú estás aquí, todavía tú no tienes la seguridad de que has sido elegida por Dios para salvación, para la salvación que será manifestada en el tiempo postrero, cuando venga Jesucristo, cuando estemos en su presencia. Pues entonces ahora, hoy, esta mañana, aquí, dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, sálvame, elígeme a mí, Señor. Estoy dispuesto a seguirte, dejando atrás todo, Señor. Si eres sincero o sincera, Dios que ve tu corazón, esta misma mañana manifestará su perdón sobre tu alma y tu vida va a cambiar. Y Él vendrá a ser tu Padre, tú vendrás a ser su hijo, su hija, y tú podrás andar entonces en amor, en la verdad, en Jesucristo. Hazlo, ahora hazlo. No dejes que el engañador ofusque tu mente o tu corazón. Es algo entre tú y Dios. Habla con Él. Padre, pedimos, Señor, tu bendición y rogamos, Padre amado, que nos traigas esta tarde de nuevo a tu casa sin tropiezos para que podamos seguir, Señor, en este día que dedicamos a ti, el día del Señor, el domingo, honrándote, Padre. Podamos seguir honrándote, Señor, y podamos, Señor, celebrar, Padre, la cena, y podamos, Señor, cantar himnos, y podamos, Señor, pues, seguir viviendo, Padre, la vida plena que tú nos das, Señor. Te rogamos, Padre, que nos despidas con tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.